Volvemos aquí a las mañanas informativas por UCI Noticias. Vamos a invitarlos a que participen en la encuesta del día de hoy, que ya está en nuestras redes sociales. Los tenemos ya en pantalla, ¿sí? Usted puede participar en UCI Noticias-P en nuestras redes sociales. ¿Tenemos la encuesta, señor director, en pantalla? ¿Sí? Bueno, vamos a invitarlos también a usar el hashtag del día de hoy. Ya tenemos la encuesta del día de hoy en pantalla. El Colegio de Abogados de Lima suspendió la colegiatura del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por presuntas faltas éticas. ¿Crees que detrás de esta medida estaría involucrado el gobierno? Usted puede dejar su comentario si está involucrado y no está involucrado. ¿Ok? Tenemos también en pantalla, sí, tenemos en pantalla en la parte de abajo, si fuera Domingo Pérez, hashtag si fuera Domingo Pérez. Usted deje su opinión al respecto en nuestras redes sociales. Ya está en nuestra mesa central el doctor Julio Arbizú, ex procurador anticorrupción. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias por la invitación. Quería primero empezar la entrevista usando el hashtag, solo en una palabra. Si fuera Domingo Pérez, ¿qué es lo que haría usted? Bueno, seguiría seguramente con la investigación, a pesar de los contratiempos, las trabas, los imponderables que ha supuesto esta competencia del equipo especial, ¿no? Okay. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema del Colegio de Abogados, que ha aprobado la medida cautelar para suspender la colegiatura a Pedro Chávarri. Primero, por usted, doctor, ¿fue en primer lugar válido las razones por las cuales Pedro Chávarri separó al equipo especial de Bajato? No, la decisión tomada el 31 de enero, a 4 horas del fin del año, adolecía, digamos, de falta de argumentos sostenibles para tomar una decisión de esa naturaleza. Si bien el fiscal de la Nación puede tomar decisiones respecto de los fiscales de los diversos equipos del Ministerio Público, de cambios o remociones de fiscales, estas siempre tienen que ser motivadas. Y las motivaciones que él intentó argumentar como sustento de su decisión eran todas falaces o inexistentes, ¿no? Él sostuvo, por ejemplo, que había una excesiva publicidad del caso, que el fiscal provincial José Domingo Pérez se había referido a él en términos poco elogiosos, había sido poco menos que malcriado, ¿no? Había sido disruptor de la jerarquía que caracteriza el Ministerio Público. Sin embargo, este tipo de situaciones se habían ya develado en una investigación que adelantó el control interno, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, y se habían archivado, ¿no? En razón de que José Domingo Pérez hacía uso simplemente o ejercicio de su derecho de libertad de expresión. Más bien, los días siguientes han hecho absolutamente evidente que la decisión del fiscal Chávarri, insisto, pocas horas antes del Año Nuevo, fue una decisión que se concordaba además con una serie de obstrucciones a la investigación, ¿no?, que adelantaba el equipo especial a cargo de Rafael Vela, y especialmente las investigaciones que llevaba José Domingo Pérez, o que lleva José Domingo Pérez. Estas declaraciones que da José Domingo Pérez a la prensa de cuestionar que Pedro Chávarri esté en el puesto, ¿no le da suficiente razón a usted para que él pueda, al menos una sanción a José Domingo Pérez? Pero justamente, Diego, eso es lo que yo te decía. Esa actitud del fiscal José Domingo Pérez dio lugar a la apertura de una investigación en la Oficina de Control Interno del Ministerio Público. Se hizo la investigación, se desarrolló la investigación y se llegó a la conclusión de que no había ninguna conducta éticamente reprochable en el fiscal José Domingo Pérez, y se archivó la investigación. A nivel del órgano competente del Ministerio Público, esa investigación se archivó, y sin embargo Chávarri utiliza ese argumento para tomar la decisión ilegal abiertamente de separar a estas dos personas del equipo especial. ¿Cuál es la presión más fuerte que tuvo Pedro Chávarri para usted para que él dé un paso atrás en su decisión? Yo creo que evidentemente un factor importantísimo ha sido la gente en las calles el mismo 31 de diciembre en la noche,
al día siguiente sosteniendo nuevamente la protesta, acompañando a los fiscales en su conferencia de prensa en las oficinas de la Procuraduría DOC, y ciertamente también el retiro del apoyo de quienes lo habían sostenido y quienes le habían ordenado además con plena certeza tomar la decisión como un intento, tomar la decisión de separar a los fiscales como un intento de seguir avanzando en ese camino obstruccionista, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre esta aprobación de la medida cautelar de la colegiatura. Usted me corrige un poco si es que se me va por ahí un dato. El Colegio de Abogados suspende la colegiatura a Pedro Chávarri y todos sus haters empezaron a aplaudir, sí, que ya se va, ¿no? Pero dentro del Colegio de Abogados de Lima hay otro rollo, y es que el presidente del Colegio de Ética, Walter Ayala, tiene una recusación. Y con esta recusación él no podría haber emitido un voto, ¿no? Entonces, ¿es válido lo que llegaron al consenso o no? Hay una discusión respecto, más bien, a que si la recusación fue interpuesta en el plazo previsto por el reglamento del Colegio de Abogados de Lima. Porque él dice que fue antes, su voto fue antes. Así, ¿no? Es, y eso es verdad. Es decir, Chávarri interpuso, ¿no?, la recusación ya después de que se hubiese emitido el voto, es decir, simplemente con la intención de que ese voto no se hiciera público y no tuviera efectos. Se esperaba simplemente, ¿no?, una firma más, un voto más para que esa decisión pudiera ejecutarse. Y lo anunció el señor Ayala días antes, ¿no es cierto?, cuando se le preguntó por qué la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima no podía tomar una decisión respecto de uno de sus agremiados que había infringido abiertamente, ¿no?, el Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima, y dijo que inmediatamente después de que ese voto llegara, ¿no?, esa decisión podía hacerse pública y tenía además efectos inmediatos, de tal manera que estamos en ese momento. Esa firma se produjo el día de ayer y todo debería indicar que el señor Pedro Chávarri, habiendo perdido una de las condiciones para poder ejercer el cargo de fiscal de la Nación, como lo dice la ley orgánica del Ministerio Público, pues debería dejar de ser fiscal. ¿Y cuál es la posición del Tribunal del Honor y más aún de la decana? Porque dicen que esto no es válido, ¿no? Entonces, ¿por qué contradecir en su lugar, ¿no?, en el Colegio de Abogados de Lima? Lamentablemente he escuchado esa posición, sin embargo, de ser cierto aquello de que, digamos, el argumento de que la recusación fue interpuesta fuera del plazo previsto, ni el colegio, ni la decana del Colegio de Abogados, ni el representante del Tribunal de Honor tienen competencia en esto porque ya se tomó una decisión. Eventualmente podría haber sí una segunda instancia, ¿no es cierto?, pero para esto el señor Chávarri tendría que apelar y esa apelación tendría que concederse con efecto suspensivo. Es decir, la decisión está tomada, la decisión cumple los requisitos y los parámetros que exige la normativa del Colegio de Abogados, se ejecuta, ¿no?, y solo deja de ejecutarse si la apelación que debería interponer el señor Chávarri, seguramente además en un plazo previsto también en la norma, se concede con efecto suspensivo. Si no, el señor Chávarri automáticamente tiene que dejar de ser fiscal de la Nación, porque para acceder al puesto de fiscal de la Nación hay que estar activo en la colegiatura. Ahora, yo como reportero he hecho muchos informes sobre la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, y es que siempre, cada vez que hay un caso excepcional, como digamos Pedro Chávarri, como la terrorista Marta Huatay, siempre de 5 siempre votan 2, uno es el presidente y una más, y los 3 no, siempre se tiran para atrás o no van. ¿Por qué cree que esto pasa en el Colegio de Abogados de Lima? No, yo creo que evidentemente el Colegio de Abogados, lamentablemente, y lo voy a tener que decir, no representa un fuero importante en términos ni de solvencia ética, ni de
digamos, instauración de una doctrina importante, jurídica, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que allí se cuecen habas, ¿no? Seguramente con frecuencia, hay seguramente amiguismos que permiten lo que tú, sí, lo que tú estás sosteniendo, ¿no? Hace mucho tiempo que que el Colegio de Abogados no tiene no blande una bandera importante para, digamos, este era un momento importante en el colegio hubiera podido, ¿no es cierto?, tomar la bandera y encabezar una lucha por la ética pública, por la ética del Ministerio Público. No lo ha hecho, una vez más, ¿no? Pierde la oportunidad y consolida esta imagen de la que yo te estoy hablando, ¿no? Ahora, para usted, vemos a un fiscal de la Nación que defiende la institucionalidad desde su punto de vista, desde su forma de pensar, y yo creo que todo estaría bien si es que no estuviera tan cuestionado, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Te refieres a que Pedro Chávarri está en contra de este proyecto de ley? Ya Fuerza Popular también ha dicho que está en contra del proyecto de ley. Algunos especialistas también lo nombran como inconstitucional. ¿Usted qué piensa respecto de esto? A ver, yo creo que evidentemente hay una discusión que tiene que darse al interior del Parlamento, es decir, el proyecto está presentado, ya ingresó, evidentemente hay dificultades. La principal es que si acaso una norma con rango de ley puede, digamos, modificar cierta estructura que está consolidada en la Constitución, si acaso no se necesita una reforma constitucional para aquello. Esa es una discusión que tiene que darse en el Congreso de la República, pero a mí me preocupa mucho más, antes incluso que esa discusión, que ese debate y que eventualmente la aprobación de ese proyecto de ley en el Parlamento, me preocupa la actitud del Parlamento en los últimos meses. Es decir, hay por lo menos en este momento 5 denuncias constitucionales contra Pedro Chávarri que están en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y que este personaje que funge de presidente de la subcomisión ha hecho lo imposible por dilatar la discusión, por dilatar cualquier tipo de postura frente a estas denuncias constitucionales que tendrían que haberse revisado atendiendo a la urgencia y a la premura y a la crisis total que vive en este momento el Ministerio Público. Pero ahora vemos a un presidente que vuelve a pechar al Congreso, que este proyecto, además el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ha dicho que así Pedro Chávarri se vaya, el proyecto va a seguir. Entonces, estamos viendo que el presidente se está metiendo demasiado. ¿Para usted esto se está respetando las autonomías o no? A ver, yo creo que se malinforma demasiado a la ciudadanía cuando se sostiene, por ejemplo, que fue lo que pasó al inicio, cuando se presentó el proyecto, cuando se sostiene que desde el Ejecutivo se está declarando en emergencia al Ministerio Público. Esto no es así. Hay un proyecto de ley que va al Parlamento, y el Parlamento, en uso de sus facultades, envía ese proyecto a la comisión correspondiente. En la comisión correspondiente se hace un dictamen producto del debate de sus miembros, ese dictamen va al Pleno, allí se debate otra vez, ¿no es cierto? Eventualmente se hacen públicas las discrepancias en torno a la posibilidad de su inconstitucionalidad, se corrigen, ¿no es cierto?, esos posibles errores, y se aprueba un texto que vaya en concordancia con la ley y con la Constitución. Evidentemente es responsabilidad del Congreso hacerlo. El gran problema aquí es que el Congreso ha sido renuente persistentemente, tosudamente, ¿no?, a tomar decisiones respecto de un fiscal que perdió las credenciales para hacerlo hace mucho tiempo. Pero vemos también, está bien todo, usted me dice todo el transcurso que tiene que pasar este proyecto, pero también vemos un presidente que dice o no quiero llegar a la cuestión de confianza, ¿no? Sí. Entonces eso no es como un panorama tranquilo para el Parlamento, ¿no? Por supuesto, también me parece, ¿no?, que frente a esta actitud del Parlamento de la que yo te hablo, es decir, de dilatar, no dilatar, de hacer eterna las decisiones urgentes que tiene que tomar un Parlamento, que además, acuérdate, Diego, no tiene, en el caso de la decisión respecto de Chávarri y de otras personas
relacionadas con el sistema de administración de justicia, no tiene un Consejo Nacional de la Magistratura ni una Junta Nacional de Justicia que tome la decisión antes que el Congreso. Entonces, en esta instancia, lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos es esperar que el Congreso actúe. Y no que actúe de acá a 2 meses, 3, 4, 5, un año. No nos interesa seguir teniendo a un sujeto como Pedro Chávarri en la Fiscalía de la Nación. La gente salió a las calles precisamente para hacerlo público y para manifestarlo abiertamente. Si el Congreso quiere tomarse toda la vida para aprobar un proyecto de ley o para tomar decisiones respecto de denuncias constitucionales que están hace varios meses en su fuero, yo creo que el Ejecutivo tiene toda la potestad de sostener, ¿no?, las necesidades del Estado, de que el Parlamento tome decisiones prontas, ¿no? Chávarri, ¿para usted debe renunciar o esperar que alguien lo saque, mejor dicho? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que el fiscal Chávarri ha dado severas muestras de no estar acompañado permanentemente de sentido común, ¿no? La única decisión acertada, si quieres, que ha tomado en el último tiempo ha sido retroceder en su decisión de sacar a los fiscales del equipo especial, y no fue precisamente una decisión voluntaria, sino fue una decisión en la que llegó empujado por la presión de la calle y por el retiro del respaldo de sus principales representantes, ¿no? El Chávarri no es otra cosa o no ha sido otra cosa que un monigote de Fuerza Popular y el APRA. Pero yo creo que bien haría en este caso, ya con la crisis ahondada, en la más absoluta soledad, con una sanción además, ¿no?, que pesa sobre él, del Colegio de Abogados, del gremio, que lo recibe como abogado y lo legitima como abogado, en renunciar, ¿no? Él tendría que sopesar, digamos, qué le espera, ¿no?, qué papel en la historia le espera, y en función a eso y al bienestar suyo y de su familia, renunciar. Ahora, cambiando un poco de tema, el expresidente Alejandro Toledo hace unas horas se ha manifestado por sus redes sociales y habla todo sobre esta crisis política. ¿Cuál es su punto de vista respecto a todo esto que él critica, pero él no está aquí afrontando lo que tendría que afrontar? Me parece impresionante que un sujeto que es un prófugo de la justicia peruana, que debería hace rato estar acá enfrentando, ¿no?, las severísimas acusaciones que pesan sobre él, tenga, ¿no?, el cuajo de tener opinión todavía sobre asuntos relacionados precisamente con la justicia, ¿no? Me parece que eso demuestra, pues, un desprecio absoluto por la administración de justicia, pero sobre todo por el pueblo peruano, ¿no?, que espera, respecto de él y de todos quienes están involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht, que se sepa la verdad y que se avance en las investigaciones. ¿Por qué no se les investiga a todos por igual, en su punto de vista? A ver, yo creo que ha habido distintos tiempos en los avances de las investigaciones, pero, digamos, con vaivenes que no necesariamente comprometen sesgos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de García, ¿no es cierto?, la investigación avanzó recién hace 2 o 3 meses. Sí. García, dicho sea de paso, es una de las pocas personas que tiene un arraigo mínimo, que es un impedimento de salida del país, que también tiene Susana Villarán desde hace varios meses antes que García. Keiko Fujimori está en prisión preventiva, ¿no es cierto? El arraigo más grave pesa sobre ella. Los Humala Heredia estuvieron 9 meses en prisión preventiva. Entonces creo que las investigaciones han avanzado con vaivenes, con giros. Digamos, sí, pero creo que quien ha estado menos expuesto a la posibilidad de un arraigo grave, y sin embargo probablemente es uno de los que más ha obstruido las investigaciones, es Alan García, ¿no? Alan García. Ok. ¿Ve a una posible salida de Keiko Fujimori si llegan al Tribunal Constitucional? Es posible. El tribunal ha señalado una serie de parámetros en su sentencia sobre el habeas corpus de Humala y Nadine Heredia, que bien podrían aplicarse en este caso. Hay algunas diferencias que podrían jugar en contra de Keiko Fujimori si es que
en un habeas corpus extraordinario se llega hasta el tribunal, pero bueno, habría que todo es posible, ¿no? Ok. Bueno, estuvo con nosotros en la mesa central de las mañanas informativas el doctor Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción. Muchas gracias por su visita. Gracias a ti. Sí, vamos a ir a un corte comercial y regresamos a las mañanas informativas. No se olvide, llega María Laura con su café para dos inmediatamente. Nos vemos en unos minutos.